Fórum Carlos Martínez Balbuena, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, la que tiene como eje temático Agua para la Vida, y cuyo invitado de honor es el país hundido. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad en un encuentro literario, cultural, el más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a nuestros autores, que nos presentan el libro Pachuca y su relación con el campo, ciudad, tierra, agua y agricultura en los siglos XX y XXI. Para comenzar, comenzaré a presentar a Raúl Rodarte García. Él es doctor en Geografía Humana, realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador del área de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 1999, desarrolla estudios sobre geopolítica, desarrollo regional y ordenamiento territorial. Su experiencia como investigador ha desarrollado en un colegio de posgrado en Chapingo, en la Universidad del Mar, del Puerto Ángel, Oaxaca. Fue director del Instituto de Ecología y jefe del área de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha publicado libros y más de 50 artículos y capítulos. Imparte cursos de geopolítica, desarrollo urbano y regional, técnicas de investigación y ordenamiento territorial. Bienvenido. También nos acompaña, adelante, pueden aplaudir. También nos acompaña Emanuel Galindo Escamilla. Él es doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesor investigador del área académica de Historia y Antropología de nuestra universidad desde el año 2013. Se ha especializado en temas de desarrollo rural, estudios del campesinado y de organizaciones autogestivas para el manejo de recursos naturales, con especial atención al agua, para regadío y consumo humano. Ha escrito artículos y capítulos de libro y desde el 2005 ha participado en proyectos de investigación sobre ordenamiento territorial, organización social para el regadío, imparte las asignaturas de antropología, medio ambiente, antropología y desarrollo social en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, pues sin hacer más preámbulos, les cedemos la palabra y escuchamos atentamente su charla. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. La verdad que es un placer estar aquí en este recinto universitario. Antes de iniciar, presento a otro de los autores, María Díaz Cruz, y a una más de las autoras, Rosa Josefina Bárcenas Argüello, compañera de vida aquí con mis hijas y de trabajo de campo. Pues agradecer este espacio. No muchas veces tenemos el honor y el privilegio de estar aquí. Muchas veces estamos con alumnos, ¿no? Ahora nos toca estar de esta parte. Decir en esta primera intervención que para mí, en lo personal, culmina un proceso bastante largo, doctor, iniciado hace 22 años en esta unidad, cuando la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estaba aquí, toda completa, y el doctor Raúl Rodarte fue maestro en la carrera de Economía, allá en el lejano año 2000. Y culmina una etapa importante porque pues, ahora somos coeditores de este trabajo. Es un proyecto del que hablaremos más adelante. Y hace ya casi 10 años, Mario fue mi alumno en la licenciatura de Antropología Social. Y bueno, cuando yo ingresé a esta escuela, la licenciada Gabriela, quien era entonces directora de personal, me dijo: doctor, bienvenido usted a su casa, queremos que su experiencia se repita muchas veces, ¿no? Y con Mario, así como el doctor conmigo, creo que estamos cumpliendo con esta universidad y con México, ¿no? Porque al ser una universidad pública, pues debemos
Entonces, este trabajo que vamos a presentar es un esfuerzo de 5 autores, como se dice en la introducción, es un proyecto de PROD, que trataba de encontrar y estudiar la agricultura peruana en Pachuca. En ese momento Mario y otros compañeros eran alumnos que quisieron participar en este proyecto. Entonces, como ahí se especifica el grueso de la obra, es producto de las historias de tesis y producto de tesis de investigación de esta universidad. Y ya hace 2 años iba a ser el 10º aniversario de la licenciatura en Antropología Social, y también están unas palabras dedicadas a él, ¿no? Y con esto, por la pandemia ya no se celebró, pero este era uno de los productos donde dejábamos el quehacer del Instituto de Ciencias y Humanidades, porque el doctor está en el doctor Rolarte de Ciencia Política, nosotros estamos en Antropología, pero esto da una muestra de lo que hacemos en esta casa de estudios. Entonces, era importante conocer la relación campo-ciudad, sobre todo cómo ha sido el crecimiento urbano y el uso de dos recursos fundamentales, que ahora se les llaman elementos más que recursos, ¿no? La tierra y el agua, ¿no? En estos contextos del capitalismo y la expansión de las ciudades. Entonces, presento así el texto y le doy la palabra a mis compañeros doctores que quiere platicar. Muchas gracias, Emanuel. También estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me encanta, desde hace casi 40 años ser docente. Y en este sentido me gusta demasiado tratar de impulsar esas carreras científicas, como mencionó el doctor Emanuel. Y creo que muchas veces estos tipos de seminarios sirven para ello, ¿no? Para despertar esa curiosidad científica que hoy en la pandemia está como cubierta, ¿no? Realmente la pandemia nos golpeó mucho y muchos de los estudiantes tuvieron interés en estudiar. Y creo que la ciencia, la investigación, sirve para otra vez despertar ese interés en el que debe de estar en cada uno de ustedes, no nada más como estudiantes, sino como cualquier otro individuo de esta sociedad que desea conocer más, que desea aprender más y que realmente, ahorita escuchamos una conferencia, esos medios de comunicación nos están apabullando y en ese sentido nos han cubierto nuestra mente de velos y de sábanas que nos evitan ver la realidad. Y la realidad está aquí. Desgraciadamente en el capitalismo se estuvo sacrificando desde hace 3 o 4 siglos al campo. Y hemos olvidado que el campo, pues al final de cuentas, es una base importante para la sociedad, pero también para la naturaleza. Hoy estamos viviendo un año terrible, terrible, no solo por los efectos de la pandemia, COVID, eso fueron otros 2 años terribles, pero en este año estamos viviendo un año terrible porque las consecuencias de la depredación en los recursos naturales nos han creado uno de los años más secos a nivel mundial. A veces no valoramos lo que es el campo, pero yo les mencionaba hace unos días en otra conferencia que hoy en nuestro campo hidalguense no ha llovido. En estos momentos lo normal tendría que ser que ya estuviéramos levantando la cosecha, ya tuviéramos nuestras habitas verdes para comérnoslas, unos elotitos así tiernitos para hacer los cociditos, pero hoy no hay nada. ¿Por qué? Porque los campesinos no sembraron, y no sembraron porque no llovió durante junio y julio. Entonces, ¿cómo iban a crecer las plantas? Y en ese sentido, esta obra es sumamente valiosa porque estamos tratando de crear esa conciencia que tenemos que proteger el espacio natural. No solo el espacio natural, pero también el espacio natural. Porque en este afán de seguir expandiendo, híjole, me acordé de un personaje que ahorita metieron a la cárcel, ¿no? Pero ese afán de estar tratando de crear un montón de casas, de zonas cubiertas de cemento, pues nos estamos llevando un montón del recurso tierra, pero no nada más tierra. Si ustedes leen mi capítulo, me refiero no nada más a las pérdidas agrícolas, a las pérdidas rurales, sino que al final de cuentas, mal o bien, la agricultura está protegiendo un ecosistema. Y en eso que estamos creando
grandes zonas habitacionales, en ese momento nos estamos llevando a toda la naturaleza que está ahí. Todas las aves, los reptiles, no sé, los mamíferos. En este sentido, ese trabajo fue algo curioso, ¿no? Porque, bueno, algún día andaba vagando por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí lo conocen, ¿verdad? Perfecto. Ajá. ¿Por qué? Van a decir, ¿dónde andaba vagando? No vaya a ser ahí en las nopaleras, no sé, pero sí, más o menos me crucé por las nopaleras. Estamos en un ecosistema seco y en ese sentido es casi pura vegetación xerófila y espinosa. Entonces es difícil transitar por esa zona. Pero eso también nos está guardando algo muy importante. Después de que toda la zona alrededor del Ixú creció habitacionalmente, los animales principalmente han tomado como refugio el Ixú. Y ahí podemos ver un montón de organismos que ya en el resto de la ciudad no vemos, que deberían de existir, para que vean cómo se ha roto ese ecosistema que estaba presente aquí y que para algunos, para los que crecimos en esas zonas campo, ciudad, era algo maravilloso, ¿no? Encontrar todos esos animales, ver, alguna vez andaba con mi hijo y se asustó con un correcaminos, ¿no? Entonces ver un correcaminos y no nada más en una caricatura, ver a los coyotes, ver a los zorros. Entonces eso es maravilloso y eso es lo que hemos perdido en este crecimiento tan desordenado, en este crecimiento urbano corrupto que al final de cuentas nos ha destruido. Hoy Pachuca y no nada más Monterrey tenemos problemas de agua y mucho se debe a que esa placa de concreto esté evitando que se infiltre el agua y en ese sentido se recarguen en los mantos acuíferos. Muchos de los políticos dicen, tiene la culpa la Ciudad de México, tiene la culpa el Estado de México, es que nos roban el agua. No, tenemos la culpa todos. Porque al final de cuentas, y hemos estado protegiendo y hemos estado talando y talando la vegetación. La vegetación sirve para que se forme un colchón como esponja en el suelo y eso permita que se absorba mucho más el agua. Hemos talado, bueno, qué sabroso es la barbacoa, pero nos acabamos mezquites, encinos, lo que ustedes quieran, y hemos dejado los cerros sin esa vegetación que permitiera que no hubiera erosión, o sea, el arrastre del suelo, y que se infiltrara más rápido el agua. Entonces, en ese sentido, el capítulo que yo estoy diciendo que el objetivo principal de este libro y lo valioso está ahí, en hacer o en crear esa conciencia en todos los ciudadanos de que ya tenemos que parar la depredación, ya. No creo que haya dejar ese objetivo para mañana, ¿no? Ya tenemos que parar la depredación y empezar, como algunos países ya lo han hecho ahorita, que está sucio el panorama geopolítico atacando ideológicamente a Rusia y a China, pero son países que sí han detenido su depredación y que, por el contrario, han estado reconstruyendo su naturaleza. Nosotros, ¿cuándo lo haremos? Tenemos que empezar ya. A veces estoy soñando con este problema de la sequía. Dice, bueno, Pachuca no hay drenaje pluvial, pero pues eso nos puede dar una oportunidad de que a lo mejor en esos canales que hicieron para que el agua se fuera rápidamente y no nos molestara, a lo mejor podemos hacer grandes norias donde se infiltre el agua y así tengamos depósitos de agua que podamos nosotros utilizar. Pero bueno, ese fue mi capítulo, tal vez puede decir no muy antropológico, pero hay algo que sí rescaté antropológico. La ciudad es algo así como la cosa del otro mundo, ¿no? Que va absorbiendo todo y va chupando, ¿no? Pero dentro de la ciudad de Pachuca quedaron todavía esos núcleos poblacionales rurales y que ahí están, y muchos de ellos siguen viviendo todavía con esas tradiciones rurales. Pueden decir, oh, qué atrasado. Eso lo decía una ponente hace unos días, ¿no? Ah, los del campo no saben educar a sus hijos, no sé qué tantas cosas estaban. La educación es otra cosa y no tiene que ver nada si soy pobre, o soy rico, o soy del campo, o soy de la ciudad. ¿Por qué los estoy diciendo? Porque por algo esos núcleos urbanos existen y siguen viviendo como en su tradición rural. Ya vemos de Cuenta Prieta,
mismo Pancalco, pero ahí no le quiero quitar la palabra a mi compañero, que él es el que estudió eso. Pero en este sentido, sí, hasta hay que proteger esos reductos de vida rural que la ciudad absorbió y que ahí están. Ajá. Me duele que por mi casa ya quitaron una noria y una escuelita rural que yo creo que tenía un siglo ahí, pero ya la destruyeron, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que recuperar, proteger esa esencia cultural que hemos dejado en este desastre urbano en el que estamos. Bueno, yo termino con este. Muchas gracias, profesores. Muy buenas tardes a todos, todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes que todo, igual agradecerles más que nada a los profesores que pues, han confiado en mí, han confiado en mis capacidades. Y bueno, el resultado pues está más o menos aquí expuesto en uno de los artículos que se escribieron. El tema en sí tiene que ver con la modernidad de los ejidos. Yo creo que tendríamos que empezar por preguntarnos todos, hacia dónde están creciendo las ciudades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta hacia dónde están avanzando, y es precisamente como lo decía el profesor Rodarte, ¿no? Se está expandiendo la ciudad de Pachuca específicamente de una forma tan anárquica, tan desordenada, que precisamente llega a invadir espacios rurales, espacios de tradición, espacios donde hay grupos sociales que todavía tienen costumbres, o como dice el profesor, tienen formas o estilos de vida, vamos a decirlo así, tradicional. Entonces, bueno, a mí lo que me tocó en este caso, la que yo hice, fue desde una perspectiva 100% antropológica, 100% desde la antropología social. Estuvimos trabajando en dos ejidos específicamente, uno que era el ejido de Venta Prieta, que sigue siendo el ejido de Venta Prieta, lo que ahora es específicamente la zona plateada, que no sé si muchos de los que estamos por aquí hemos asistido por ahí alguna ocasión a hacer compras. Bueno, pues eso en algún momento pues, fue un ejido, ¿no?, del núcleo de Venta Prieta, que en algún momento se llamaba El Remate, y que bueno, en todo este vorágine, como dice el profesor, del capitalismo y este concreto rapaz que llega a los espacios, bueno, pues ahora Venta Prieta es lo que es, ¿no? Un espacio totalmente, es una nueva mirada, una nueva forma de ver este Pachuca moderno, alejado de este mundo tradicional, pero que aquí lo que se pone en juego, como lo venimos diciendo, es precisamente estos espacios verdes, estos espacios rurales, este mundo rural, y que bueno, eso simplemente lo interpreta como uno de los ejemplos donde a lo mejor hubo una planificación urbana para poder incorporar o hacer un cambio del uso del suelo de manera regular, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde están creciendo las ciudades? Hacia los ejidos. Y pueden ser de dos formas. Una, de manera regular, y la otra puede ser de manera irregular. ¿Y qué implica, en este caso, vivir en un ejido de manera irregular? Porque si Venta Prieta es un caso de éxito en el sentido de planificar las ciudades, ¿qué está pasando con algunos otros ejidos que están siendo invadidos por las ciudades? ¿No? El Wixby, Santa Julia, no sé, por ahí algunos que ahorita se me van de la cabeza. Pero específicamente voy a hablar de otro de los ejidos que creo que son fundamentales a hablar. Estamos hablando del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y muchos de los que estamos por aquí supongo que estudiamos por ahí. Bueno, pues la parte de atrás o saliendo de la entrada-salida de la parte de abajo, nos vamos a encontrar con que existe todo un terreno, ¿no? Ese terreno es parte del ejido de Santa Julia. Es una anexión, ¿no?, de lo que nosotros conocemos como Santa Julia, la parte donde está Ceníes y toda esta cuestión. Bueno, ¿cuál es lo interesante del tema aquí? Otra vez vuelvo a la pregunta, ¿hacia dónde están creciendo las ciudades? Y no solamente hacia dónde crecen, ¿cómo están creciendo? Y desde una perspectiva antropológica nos damos cuenta que esta parte de Santa Julia es otra de las formas del crecimiento de la ciudad, que es de manera irregular. Entonces tenemos dos formas, ¿no?, de poder modernizar de alguna manera el ejido, que es desde una perspectiva regular y desde la otra irregular. Pero ¿qué significa o qué involucra pensar el crecimiento de las ciudades desde una perspectiva irregular? Bueno, pues que de entrada se pierde, vamos a decirlo así, el nicho ecológico, que en este caso es el ejido. El ejido, digo, hay que pensarlo desde una creación como una institución del propio Estado, pero que tiene carácter histórico, ¿no? De ahí pensemos al núcleo ejidal, como las personas, ¿no?, en este caso campesinas, o que viven bajo todavía esta perspectiva del mundo tradicional.
Ahora, pensemos en las personas que están llegando a invadir el ejido, pero hay que pensar también quién les está dando cabida, ¿no?, a entrar a vivir al ejido. Y qué tipo de problemáticas, incluso no solo sociales, sino ambientales, estamos encontrando. Entonces, aquí lo que se trató de hacer con este trabajo, pues fue precisamente un poco desmenuzar o describir esos dos tipos de procesos que aquí tan solo en Pachuca existen. Dos tipos de crecimiento urbano, regular y irregular, y que bueno, se hizo 100% el trabajo desde la antropología, haciendo trabajo con los campesinos, con los ejidatarios, pero también haciendo trabajo con las personas que de alguna manera han llegado a vivir ahí. Entonces, pues de manera un poco más resumida, ¿no?, lo que podemos encontrar aquí en este capítulo, la modernización de dos ejidos, es precisamente ese cambio del uso del suelo y algunas de sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los invito por ahí a que si tienen la chance, pues puedan consultar el libro. Muchas gracias. Bien, otra de las preguntas con las que surge esta compilación de textos es precisamente la agricultura perurbana, ¿no? Una definición básica para la agricultura perurbana, la que está fuera de la ciudad, ¿no? La agricultura urbana básicamente es la que se hace en los techos, ¿no? Que tiene una maceta, dos, unas gallinas y arriba es agricultura perurbana, urbana, perdón. Y la agricultura perurbana es la que está fuera de la ciudad, ¿no? Y aquí se bosquejan al menos tres áreas perurbanas de Pachuca, ¿no? A principios del siglo, a mediados del siglo y a finales del siglo XX, básicamente. Entonces, entre más crece la ciudad, la área perurbana se va pues, cada vez más lejos, ¿no? También se rescata una parte importante, ¿no? O sea, como muchas de las ciudades coloniales de este país, Pachuca crece con y por y sobre un río, ¿no? Y con un río. Y es el río de las avenidas, que nace en San Miguel Cerezo y termina hasta la laguna de San Juan. Entonces, como estudiosos de la sociedad, de las ciencias sociales, ¿qué sabemos de este río, no? ¿Sí? Pero lo último que supimos pues, es que lo entubaron hace poco, ¿no? Pareciera que nuestra relación con el agua como sociedad contemporánea, o sobre todo en la nueva civilización, pues simplemente va a bajar un retrato, lo bajan las manos y ahí se termina, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de esfuerzos humanos y de recursos públicos, porque estamos en un país donde esos servicios, los servicios públicos, son dotados en general por el Estado, ¿no? Pero de algún lado se trae el agua y hacia algún lado va. Es decir, cuando nos terminamos de bañar, de lavar los trastes, la dejamos de ver, pero ahí está, ¿no? Entonces, revisando los documentos, los archivos, pues pareciera que en todo momento habría sido un problema, ¿no? Y si no sea para una adecuada y rectilínea plaza urbana, el otro será para ocultar la sociedad, ¿no? La sociedad, el drenaje turco, ¿no? Entonces ha sufrido rectificaciones, cambios, modificaciones, ¿no? Tal parece ser que no se ha podido armonizar, ¿no?, el crecimiento urbano y la misma ciudad con esta línea, ¿no? Y les decía yo, en los datos oficiales, pues es lógico, ¿no? Crece la población, pues crece el abasto de agua, ¿no? Y habría que preguntarse, ¿no? Si por allá, en inicios del periodo independiente, Pachuca también se llamaba como la Tlahuilpan, y es esta parte más o menos conocida como Santa Javier, que era donde estaba, y la Tlahuilpan era la definición de las tierras de riego, así es como los historiadores y cronistas de Hidalgo lo han dado a conocer, de Pachuca, perdón. Entonces la central, San Javier y esta parte era donde estaba la agricultura, ¿no? En algún momento. Entonces cada vez se va más, y se va más, y se va más. Pero al aumentar el consumo de agua y aumentar las aguas residuales disponibles, pues pareciera ser que aumentaría, ¿no?, también la producción agrícola, y no es el caso, ¿no? Se ha mantenido más o menos constante. Entonces uno de los textos trata precisamente eso, ¿no?, de las agriculturas peruanas de Pachuca. ¿Cuáles han sido muchas, no?, sobre todo las de riego, ¿no? En otro capítulo se habla con la agricultura de regadío con aguas extraídas de las minas, de antiguos San Carlos, ¿sí?, que pertenece una parte también a lo que es ahora el municipio de Mineral de la Reforma. Y hay otro importante, ¿no?, San Juan Tizahuatla, ¿no? Si bien no está tan cerca del centro histórico de Pachuca y del entorno inmediato, se forma parte de la zona metropolitana. Es un reducto, ¿no?, y no es un agua residual, ¿no?, precisamente a partir de una presa, de la captación
conservación de esta parte del ejido del guajolote, de esta parte del bosque, ahí se tiene una presa, ¿no? Entonces tenemos un reducto de lo que el doctor decía, ¿no? De una agricultura hidráulica, ¿no? Y de regadíos viejos de más de 100 años. Ahí también surge otra pregunta importante de política pública, de preservación ecológica, de calentamiento global, ¿no? Entonces, están armonizadas las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el valor ambiental que la actividad de estos seres humanos, de estas personas, comúnmente clasificados como agricultores y campesinos, cuál es el valor que ellos le dan a esta ciudad? Y habría que ver si efectivamente ahora con la cual usted podrían estar en el cuarto piso del Palacio de Gobierno, ¿no? Porque parece que no. Ya hablaba el compañero Mario, ¿no? El problema de usar la categoría de modernización es que está su contraparte, ¿no? Estamos en una situación dialéctica, lo no moderno y lo no tradicional, ¿no? Y en las ciencias sociales eso nos enseña, ¿no? Que lo tradicional sí tiene que dar paso a lo moderno. Entonces, ¿qué hacer con esta agricultura tradicional, con estos regadíos tradicionales? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y la otra, ¿qué hacer con el río, no? El río ahí está, y ahí va a estar en esta ciudad de Pachuca. Entonces, esas son las preguntas que se tratan de contestar en cada uno de los capítulos y sobre todo tratar de dar a conocer primeramente estos resultados de investigación y llamar un poco la atención, ¿no? Primero vamos a nivel de academia, ¿no? ¿Qué tanto los académicos estamos pensando en los elementos, en la deforestación, en no pensar nada más en los seres humanos, ¿no? Sino en el resto de animales que habitamos en lo que ahora se llama zona metropolitana de Pachuca, ¿no? Y como atinadamente lo menciona el doctor en su capítulo, pues de todos los espacios verdes que quedan en Pachuca, pues el Ixo es uno, ¿no? Y si hay alumnos, pues allá hay ardillas, hay conejos, y parece ser pues que se van cada vez más y más y más y más lejos, ¿no? Entonces, el texto también ahí dice, ¿no? Es una provocación, es un primer intento por pensar y reflexionar lo que estamos haciendo en esta etapa contemporánea que nos toca vivir con el crecimiento urbano y nuestro entorno natural, ¿no? A propósito del agua y la tierra y la agricultura de Pachuca. ¿Algo más que decir, doctor? En este sentido, lo que nos enseñan en ordenamiento y planificación es algo muy importante, ¿no? Como no hay un crecimiento ordenado de Pachuca, hay muchos reductos que se quedaron, digamos, en zonas peligrosas aquí en Pachuca y que no se ha podido remediar. Ahorita, hablando del ejido de Ventaprieta y de toda esa zona plateada, no remediaron un problema, que era una zona lacustre. Entonces, en ese sentido, cada vez que llueve intensamente, pues ahí se inunda. Entonces, digo, si seguimos creando ese tipo de infraestructura urbana en zonas de inundación, pues vamos a seguir teniendo problemas en el ambiente de Pachuca. Pero he estado pensando, bueno, alguna vez fue una reunión del gobierno del estado donde hablábamos sobre el agua y tenían un buen proyecto los de la Comisión del Agua, de hacer esas norias gigantescas dentro de la ciudad. Y en ese sentido, en lugar de luchar con esas inundaciones, ¿por qué no aprovechar? Ya que la naturaleza nos creó un drenaje que se junta ahí, y bueno, hacer ese tipo de recolectores de agua en esas zonas que se están inundando. Yo vivo en el fraccionamiento de Los Cipreses, cerca de Los Tuzos, ¿no? Y los Tuzos cada año se inundan. Bueno, pues, ¿por qué no también le hacemos ahí otra noria gigantesca donde esa agua se infiltre y así poder estar manejando nuestra agua? Y creo que con estas medidas evitamos por un lado las inundaciones, pero aprovechamos la lluvia, que no la estamos aprovechando. Nuestra comunidad urbana nos dice que el agua que ya no utilizamos, ahora sí, jálale la cadena y adiós, no la volvemos a ver. Pero en ese sentido ya es demasiado irracional estar pensando en eso. Los que queremos un poquito ya más el ambiente, pues le damos 2 o 3 usos a esa agua, pero a lo mejor le podríamos dar otro uso
si comunitariamente, una palabra que odian los neoliberales, si comunitariamente nos organizamos desde barrios y colonias para hacer toda esa infraestructura que capte el agua de lluvia y la utilicemos para nuestras colonias. En ese sentido, sí, por eso vuelvo a repetir, este libro nos sirve para ese llamado de atención de que la ciudad tiene que sobrevivir con esos recursos que le tocó vivir. Porque normalmente, visto desde el campo, de hecho los campesinos nos dicen así, la ciudad es un parásito que los está comiendo y se está comiendo sus recursos. Para nosotros es muy fácil pensar, ¿por qué no se viene en la ciudad? Acá se vive mejor, ¿no? Y eso, hasta ese concepto tendríamos que estar pensando si de veras en la ciudad se vive mejor que en el campo. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tratar de revolucionar nuestra mentalidad en todos los sentidos. Ajá. Y ojalá este texto sirva para ello. Bueno, yo por último me gustaría agregar en este sentido, hablando un poquito sobre el agua y hablando sobre esta idea de los asentamientos humanos irregulares, que igual se describe en uno de los capítulos. Pues pensemos, estamos hablando de asentamientos humanos irregulares que están en un ejido, ¿no?, que no tiene esta capacidad para hacer ciudad, ¿no? Entonces, cuando la gente llega a vivir ahí, carece de muchos de los recursos. Entre uno de esos recursos, pues por supuesto que es el agua. Entonces, creo que es interesante incluso ver cómo estas personas de estos asentamientos humanos irregulares, pues de alguna manera generan estrategias para poder llevar ese recurso pues hasta sus casas, ¿no? Y creo que es interesante ahí también ver que efectivamente la infraestructura urbana aquí en Pachuca, pues hasta cierto punto, en algunas ocasiones puede ser considerada deficiente, y que incluso yo creo que aquí tendríamos que preguntarnos, en este discurso del desarrollo sostenible, ¿cómo estamos pensando esto que se están llamando las ciudades sostenibles? Porque creo que de lo que estamos hablando aquí en Pachuca es que estamos dentro de una ciudad 100% insostenible, ¿no? Entonces creo que desde ahí debemos de pensar la situación. Y bueno, yo creo que la antropología, así como otras ciencias, no sé realmente qué es lo que estudian ustedes, pero creo que nos debemos de apoyar ahí para poder empezar a visibilizar este tipo de problemáticas, ¿no? Así que bueno, los exhorto también a que hagamos un poco de reflexión cada uno desde nuestras disciplinas y pues que dentro de lo que podamos, pues podamos nosotros aportar algo. Gracias. Bueno, ya para terminar, pues insistir, ¿no? No hay que hacer los grandes planes, los grandes programas, ¿no? Queremos armonizar el crecimiento urbano. La palabra clave es el agroecosistema, ¿no? Otro concepto clave. ¿Qué es un agroecosistema? Pues es la agricultura manipulada por los seres humanos, ¿no? El germoplasma, ¿no? Entonces, si bien no es la naturaleza, si bien no es un bosque que está casi regulado, los agroecosistemas que crean los campesinos y los agricultores sí nos dan esas relaciones con la naturaleza, ¿no? Más o menos las tratamos de armonizar. Entonces no hay que buscarle mucho, ¿no? Había un dicho muy importante de la Ciudad de México, pues, después de endeudarles todo era Cuautitlán, ¿no? Todo era Tlalnepantla, ¿no? Entonces aquí, a 10 minutos, a 15 minutos, fuera del reloj, fuera de la zona plateada, ahí está, ¿no? Parece ser que su necia presencia ahí sigue. Entonces, ¿cuál es el valor de esas parcelas fuera conservadas, de estos regadíos en la IGA, en la nómina? Y todo eso ha generado una cultura hídrica que les decía de más de 100 años, pero también un patrimonio hídrico, ¿no? Todavía tenemos el acueducto de Pachuca, mi esposa es de Morelia, no me acuerdo de nuestro acueducto, aquí tenemos una en Pachuca, los invito a que lo conozcan, llegar aquí al colegio de donde está el conservatorio a San Francisco, ¿no? Entonces está en uso, ¿sí? El pueblo de San Miguel Cerezo con ese se abastece de agua potable, están todas las presas, están todas las novias de las haciendas del Chavaré. Entonces hay un mundo por descubrir que aquí los futuros investigadores hay que creérnoslas como alumnos. Yo me la creí hace 20 años, Mario se la creyó, en esta universidad hacemos las cosas y las hacemos bien, y aquí estamos 3 generaciones para dar cuenta de ello, y con el orgullo de
aceptamos preguntas, comentarios. Pues qué interesante charla, muy enriquecedora, sobre todo para hacer conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Bueno, aquí pues esta idea que plantea en su libro sería absorbida por este grupo de universitarios, pero ¿cómo la implementarían en un grupo de niños o de señores mayores que tienen esas ideas ya arraigadas de quito este árbol porque me estorba y no vuelvo a plantar otro aunque sea más grande? ¿Cómo implementar en ese tipo de población estas ideas? Bueno, primera parte, primero, este es un aporte para ellos, ¿no? Entonces, en las conclusiones se dice, ¿no? Entonces, tenemos tres tareas, ¿no? La academia, el gobierno con las políticas públicas y la sociedad civil. Efectivamente, ya así nos han enseñado, ¿no? Vamos a quitar esto, ponemos cemento, ponemos esto. Pero, como decía, hay espacios donde todavía queda, ¿no? Y a esas personas no hay que convencerlas, es su vida diaria. A esos se dedican. Y están encapsulados, ¿sí? Están encapsulados y todavía están dentro de esos espacios rodeados. Entonces, no sé si seas universitario, no sé si seas Dixur. Si eres Dixur, solo basta con subir allá arriba y ver, ¿sí? Alrededor de los edificios y ver todos esos espacios. A estas personas ya no hay que convencerlas, es su modo de vida. Así lo hace. La otra parte importante es con los niños, ¿no? Hay talleres, hay cuestiones importantes, y sí es una tarea muy importante, muy necesaria, empezar a hacer estas cosas más accesibles para los niños, sin duda, desde la academia. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera complementar lo Adelante. que mencionó es educación, ¿no? Educación, desgraciadamente, en dos niveles, un individual y otro grupal. Tienes que pensar que este sistema económico nos ha enseñado a ser individualistas, egoístas y consumistas. Entonces, como individuo, lo primero que tienes que romper es eso, dejar de ser individualista, consumista y egoísta. Entonces, tratar de crear ese mundo a tu alrededor, que todos traten de estar haciendo las mismas actividades para cambiar. O sea, la primera revolución es esa interior. Cuando, digamos, estemos dispuestos a hacer eso, entonces ya viene esa revolución comunitaria. Tenemos que romper nuestras burbujas urbanas de individualismo y empezar a convivir con los demás. Y en ese sentido empezar a pensar los problemas de manera colectiva. Y así sí podemos trabajar en reconstruir nuestras relaciones humanas. Ahorita, bueno, vean nomás la guerra de Ucrania, ¿no? Una guerra que no debería de existir, pero ahí está, por puros intereses egoístas de unos empresarios. Entonces dices, pues eso es lo que tenemos que derribar. Desgraciadamente, para los que hemos tratado de combatir ese tipo de situaciones, nos han desde amenazado, reprimido, nos marginan. ¿Por qué? Porque este sistema vive a partir de ese egoísmo consumista. Entonces, si nosotros logramos destruir esas ideas y empezar a trabajar colectivamente, a trabajar por nuestro verdadero bienestar, en ese sentido nosotros logramos cambiar. Bueno, he dado un montón de conferencias y nunca he terminado un libro de educación ambiental para primaria. Pero en ese sentido, siempre en mi corazón ha estado en mi mente la idea de terminar ese libro para tratar de cambiar esas ideas desde la infancia. Hice la propuesta cuando se pudo para el nuevo gobierno de López Obrador, no sé si me hicieron caso, espero que sí. Pero de eso se trata. Alguna vez dijo que siempre hay que ser unos revolucionarios y unos luchadores, aunque te digan que eres antirrevolucionario y que no eres nacionalista, y que los nacionalistas venden nuestros recursos a los extranjeros y a los privados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque te digan todo, estás loco, eres su vecino, comunista, ¿no?
Entonces, pues eso que no te importa, tú empiezas a trabajar por tu comunidad. Bueno, igual, nada más para complementar lo que dicen los profesores, yo creo que algo importante, aparte, es fundamental la educación ambiental, uno. Y dos, la difusión, pero la difusión de una información que sea objetiva, ¿no? Tratando un poco de dejar de lado a las fake, ¿no? Que más que hacernos algo bien, nos hacen un daño. Y yo creo que lo que dice el profesor Rodarte, lo voy a resumir en una sola palabra, deconstruir, tratar de deconstruir este sistema para, no sé, tratar de acercarlo, ¿no? Hacia estas problemáticas o hacia las necesidades que nosotros como